2003. Ese año se celebró una de las ceremonias del Balón de Oro más polémicas de todos los tiempos. Claro que a lo largo de los años hubo muchos balones de oro controversiales, pero nunca un ganador había sido considerado de manera tan unánime como un verdadero robo. Y es que en 2003, Thierry Henry marcó un total de 32 goles y dio 28 asistencias en 55 partidos. Unas cifras increíbles que se traduce en un 1,1 contribuciones de gol por partido. De hecho, desde entonces, ningún jugador ha vuelto a conseguir más de 20 goles y 20 asistencias en una sola temporada de la Premier League. Cuando llegó diciembre y se celebró la ceremonia del Balón de Oro, Henry estaba absolutamente encendido. Durante el comienzo de la temporada 2003-2004 seguía marcando partido tras partido, y esa racha terminaría prolongándose hasta el final de la temporada, en la que el Arsenal conseguiría algo histórico: no perder un solo partido. Pero había otro jugador que en comparación solo había marcado 14 goles y dado 17 asistencias en 46 partidos con 0,67 contribuciones de gol por partido, y que además había disputado sus últimos 10 partidos con una producción bastante más discreta. Su nombre era Pavel Nedved. El Balón de Oro terminó en manos del mediocampista de la Juventus, y lo más increíble es que Nedved nunca volvería a terminar entre los 3 primeros de las votaciones del premio. De hecho, antes de ese momento, prácticamente nunca había recibido grandes reconocimientos individuales en ninguna de las 5 grandes ligas de Europa. Pero a pesar de la enorme diferencia en rendimiento y producción individual, muchos de los periodistas encargados de votar consideraban que Nedved era quien realmente merecía el premio. Y esto, curiosamente, recuerda bastante a otro año del Balón de Oro, con una narrativa muy similar y una diferencia de estadísticas también bastante llamativa. Se supone que el Balón de Oro es un premio al rendimiento individual, al menos eso es lo que debería ser, ¿no? Sin embargo, cuando le pregunté a GPT cuáles eran los criterios para ganar el Balón de Oro, curiosamente el rendimiento individual apareció como la última categoría a tener en cuenta. Sí, tanto para un premio que supuestamente reconoce al mejor jugador del mundo. Pero hay algo todavía más interesante. Cuando le preguntás a una IA, que se supone que debe ser lo más objetiva y neutral posible, quién merecía realmente el Balón de Oro 2003, su respuesta fue nada menos que Thierry Henry. Pero quizá no sea tan sencillo. Entonces, ¿cómo fue exactamente que Pavel Nedved terminó ganando aquel premio? ¿Y qué tan bueno era realmente? Para descubrirlo, vamos a repasar su carrera y analizar exactamente qué clase de jugador fue. Porque esta es la historia de Pavel Nedved, el hombre que muchos creen que le robó el Balón de Oro a Thierry Henry. Hoy en día, no tanta gente conoce realmente a Pavel Nedved. Sí, fue ganador del Balón de Oro y un futbolista verdaderamente brillante, pero en una época tan legendaria del fútbol, con una cantidad de talento repartida por prácticamente todas las grandes ligas de Europa, simplemente nunca llegó a ser mencionado junto a alguno de los mejores jugadores de su generación como Zidane, Ronaldinho o Ronaldo. De hecho, en YouTube es difícil encontrar videos sobre él que tengan una gran cantidad de vistas, y es una verdadera lástima porque Pavel Nedved, a pesar de las críticas que recibió de quienes consideraban que Henry era quien merecía el premio, fue realmente un jugador extraordinario. Su carrera comenzó en una época bastante complicada para la Europa del Este. A los 18 años empezó jugando para el club de su ciudad natal, en la antigua Checoslovaquia, pero debido al contexto político de aquella época, el servicio militar era obligatorio. Por eso, Nedved cumpliría con su servicio en forma de préstamo en el Dukla Praga, un club dirigido por el ejército checoslovaco. No fue hasta después de terminar su etapa con aquel club militar, cuando tenía 22 años, que Nedved fichó por el club más histórico del país, el Sparta de Praga. Por aquel entonces, Nedved era considerado una especie de joven promesa, un jugador eléctrico y lleno de talento, pero todavía estaba muy lejos de ser considerado de clase mundial. De hecho, llegó a recibir 3 tarjetas rojas en sus primeros 6 partidos con el Sparta de Praga, prácticamente como si fuera el mismísimo Pepe en su mejor momento, pero con esteroides. Periodistas, analistas y otros entrenadores de la primera división checa empezaron a cuestionar su talento y aseguraban que nunca llegaría a convertirse en algo especial. Y durante los primeros años de su carrera con el Sparta de Praga, la verdad es que esos críticos tenían motivos para dudar. Sin embargo, todo empezaría a cambiar durante sus últimas temporadas en el club. Nedved comenzó a mejorar considerablemente, a ganar protagonismo y poco a poco empezó a hacerse un nombre dentro del fútbol europeo. Finalmente terminaría su última temporada con el Sparta de Praga con unos respetables 19 goles y 4 asistencias en 35 partidos. Pero lo que realmente puso a Nedved en el centro de atención ocurrió apenas unas semanas después, durante el verano de 1996, en la Eurocopa de ese año. Nedved brilló por completo y se convirtió en una pieza fundamental para que su selección, de la que prácticamente nadie esperaba demasiado, llegara hasta la final del torneo. Incluso hubo un partido en el que Checoslovaquia se quedó con 10 hombres ante Italia y Nedved marcó un gol que ayudó a su equipo a terminar ganando 2-1. También fue elegido como el mejor jugador del partido en la semifinal contra Francia. Y aunque terminarían perdiendo por 2-1 ante Alemania en la final, las actuaciones de Nedved durante aquel torneo fueron completamente inesperadas y demostraron que había algo especial en él. Esto se debía en gran parte a que Nedved era un mediocampista muy particular
particular. Básicamente era ambidiestro y podía manejar la pelota con ambos pies, aunque en realidad no había nacido con esa habilidad. Entrenó tanto su pierna menos hábil que terminó desarrollando prácticamente el mismo nivel de precisión con ambas. Eso le permitía jugar en distintas posiciones, desde las bandas hasta una posición más adelantada en el mediocampo, y realizar pases de enorme calidad desde cualquiera de los dos perfiles. Además, tenía una capacidad de trabajo y una resistencia increíbles, tanto en ataque como en defensa. Si a eso le sumamos un regate de élite, teníamos a un creador de juego extremadamente peligroso, capaz de generar ocasiones por sí mismo, rematar desde larga distancia o superar defensores con el regate para meterse dentro del área. La comparación más cercana que se me ocurre con un jugador moderno sería Kevin De Bruyne con un mejor regate, combinado con la resistencia y la presencia defensiva de Kanté. Y aunque Nedved prácticamente siempre tenía una expresión en el rostro como si estuviera entrando en pánico, en realidad era un jugador increíblemente sereno y casi siempre encontraba la jugada más inteligente. El verano de 1996 también trajo consigo el interés de lo que en aquel momento era posiblemente la liga más competitiva del mundo, la Serie A. El traspaso de Nedved a la Lazio representó un enorme salto en términos de nivel y exposición. En aquella época, la Serie A era reconocida por su enorme calidad y especialmente por su intensidad defensiva. Era un fútbol muy diferente al que Nedved estaba acostumbrado a enfrentar en la liga checoslovaca y le exigía desarrollar un estilo de juego distinto, pero su versatilidad y su increíble capacidad de trabajo volvieron a destacar, y rápidamente se adaptó al ritmo de la Serie A. Su regate, que ya era una de las características más llamativas de su juego, mejoró todavía más, permitiéndole superar defensas muy cerradas y convirtiéndolo en una amenaza constante. Esto también le daba la posibilidad de crear espacios tanto para él como para sus compañeros. Durante su etapa en la Lazio, Nedved ocupó una enorme variedad de posiciones en el mediocampo. Podía jugar como mediopunta, como creador de juego más retrasado o incluso como mediocampista de área a área. Pero más que por sus goles, en la Lazio realmente se lo conocía como el creador de juego más valioso del equipo. Y no necesariamente porque siempre fuera él quien diera la asistencia final, sino porque estaba constantemente involucrado en las jugadas y era fundamental para que el equipo pudiera funcionar y generar peligro. Sus mayores logros con la Lazio llegaron a nivel colectivo. Durante su etapa en el club conquistó varios títulos, incluyendo una Serie A, 2 Copas Italia, 2 Supercopas de Italia, una Recopa de Europa y una Supercopa de Europa. En aquella época la Recopa era considerada el segundo torneo europeo más prestigioso después de la Copa de Europa, lo que hoy conocemos como la Champions League. En total, Nedved marcó 51 goles y dio 29 asistencias en 208 partidos con la Lazio. Para ese momento, sin embargo, todavía no era considerado una superestrella mundial de primer nivel. Nedved era en muchos sentidos el verdadero hombre orquesta del equipo, capaz de hacer prácticamente de todo y cumplir diferentes funciones en el mediocampo. A lo largo de sus 5 temporadas con la Lazio, ayudó al club a conquistar una Serie A, 2 Copas Italia, 2 Supercopas de Italia, una Recopa de Europa y una Supercopa de Europa, mientras acumulaba 51 goles y 29 asistencias en 208 partidos. Pero sorprendentemente, hasta ese punto de su carrera, todavía no había ganado ningún premio individual importante para sus actuaciones en Italia. Y ahora, a punto de cumplir 29 años, la mayoría de la gente probablemente habría pensado que un jugador de esa edad empezaría a ir cuesta abajo. Y especialmente en aquella época, cuando la ciencia del deporte, la recuperación y en general la longevidad de los futbolistas no estaban ni cerca de ser tan avanzadas como lo son hoy en día. Pero Nedved fue uno de esos jugadores excepcionales de su generación que en realidad mejoraron con la edad. En 2001, para la tristeza de los aficionados de la Lazio, que realmente conocían el enorme valor de aquel mediocampista que muchas veces pasaba desapercibido, Nedved sería fichado por la Juventus con una visión muy específica: reemplazar a Zinedine Zidane. Y aunque reemplazar a Zinedine Zidane habría sido una tarea prácticamente imposible para cualquier jugador, incluso en aquella época, Nedved tenía una forma muy particular de hacerlo. No necesariamente se traducía en una enorme cantidad de goles o asistencias, pero no había que confundirse. Él era quien controlaba el ritmo de los ataques de una manera similar a lo que hacía Xavi, sin necesidad de ser directamente quien marcara o diera la asistencia. Y esto nos lleva a la temporada 2002-2003, el año en el que Nedved realmente alcanzó su mejor nivel. Fue probablemente la mejor exhibición de creatividad, capacidad de creación de juego y regate de toda su carrera. Aunque solo marcaría 14 goles y daría 17 asistencias en 46 partidos, ayudaría a la Juventus a conquistar 2 títulos de Serie A consecutivos, además de ganar la Supercopa de Italia para completar los títulos nacionales. Pero donde realmente brilló fue en la Champions League, especialmente por la exhibición absoluta de gambeta y creación de juego que protagonizó contra el Barcelona y contra los Galácticos del Real Madrid. Nedved lideró a la Juventus hasta la final de la Champions League, donde terminarían perdiendo 2-1 ante otro gigante italiano, el AC Milan. Sus estadísticas quizá no parezcan extraordinarias y de hecho son bastante similares a las que registró Kevin De Bruyne en la temporada 2021-2022, pero esos números simplemente no hacen justicia al impacto total de Nedved. Su capacidad para cambiar el rumbo de un partido era evidente en su creación de juego, su regate y en general en la influencia que tenía sobre todo lo que ocurría dentro de la cancha. Y entonces llegó la infame ceremonia del Balón de Oro de 2003. Muchos se sorprendieron y algunos incluso quedaron completamente en shock
Cuando Pavel Nedved recibió el premio, especialmente teniendo en cuenta el año absolutamente extraordinario que había tenido Thierry Henry. Incluso algunos artículos de aquella época recogen declaraciones del propio Nedved diciendo: estoy muy feliz, no pensé que pudiera ganar, creía que lo ganarían Thierry Henry, Maldini o Zinedine Zidane, y si yo hubiera votado habría elegido a Thierry Henry. Por supuesto, Nedved estaba siendo humilde, pero hay bastante verdad en sus palabras, porque hablaba completamente en serio cuando decía que no creía que pudiera superar a Thierry Henry. La controversia alrededor del Balón de Oro de Nedved duraría muchos años, muchos años. ¿Realmente se trataba de rendimiento individual o había algo más detrás de esa decisión? Porque la verdad es que aunque sea un premio individual, los títulos colectivos siempre terminan teniendo peso en la decisión. Y en aquel momento, el razonamiento parecía ser que el impacto de Nedved habría sido más importante que las estadísticas absolutamente increíbles de Thierry Henry. Personalmente yo no estoy de acuerdo, pero hay quienes incluso han llegado a decir que el premio estuvo condicionado por el racismo. Y sinceramente tampoco creo que esa fuera la razón. Después de todo ya había habido jugador negro, George Weah, que había ganado el premio. Creo que la verdadera explicación estuvo principalmente en dos factores. El primero era que la Serie A era considerada por muchos analistas como una liga mucho más competitiva. En aquella época muchos expertos simplemente no consideraban que la Premier League fuera la mejor liga del mundo, por lo que tendían a restarle importancia a los logros de Henry. Y eso resulta bastante curioso, porque más de sus 20 goles y asistencias en una misma temporada de la Premier League nunca volvieron a ser igualados. Además, hacia finales de 2003, después del receso internacional de verano, Henry no había perdido ni un solo partido con el Arsenal, algo que, como todos sabemos, terminaría extendiéndose durante toda la temporada 2003-2004, que los Gunners se mantendrían invictos, y hacia el final del año, Henry estaba atravesando una racha goleadora absolutamente espectacular. El segundo factor que pudo haber influido en la decisión fue la falta de éxito del Arsenal en la Champions League. El equipo había sido eliminado en la fase de grupos y Henry tampoco había tenido actuaciones especialmente destacadas en esa competición. Mientras tanto, Nedved había ganado la Serie A y la Supercopa de Italia con la Juventus en 2003. Henry, por su parte, había terminado segundo en la Premier League y solo había conseguido ganar la FA Cup y la Community Shield. Y cuando llegó a la Champions League, Nedved había sido el motor de la Juventus, protagonizando actuaciones magistrales y destacando por encima de prácticamente todos los demás jugadores. Pero si yo tuviera que analizar el premio por lo que supuestamente debería ser, es decir, como un reconocimiento individual, Thierry Henry era quien realmente lo merecía. Nedved fue sin ninguna duda un jugador invaluable y tuvo un impacto extraordinario, pero había muchísimos otros grandes futbolistas que estaban muy cerca de su nivel en prácticamente todas las ligas. Estaban jugadores como Dennis Bergkamp, Shevchenko, Pirlo, Deco, Raúl y muchos otros mediocampistas y futbolistas de una generación extraordinaria. Y antes de que Messi y Ronaldo empezaran a dominar el fútbol mundial, producir temporadas de este nivel como mediocampista era algo extremadamente raro. De hecho, hubo varios mediocampistas generacionales que tuvieron temporadas mucho mejores que la de Nedved y aún así nunca ganaron un Balón de Oro. Y esa es exactamente la misma lógica por la que yo sostengo firmemente que Luka Modric no merecía el Balón de Oro de 2018. Cuando miras el año absolutamente increíble que tuvo Cristiano Ronaldo, con 49 goles y 13 asistencias en 53 partidos, lo que equivale a 1,2 contribuciones de gol por encuentro, además de convertirse en el jugador más veterano en marcar un hat-trick en un mundial, es imposible convencerme de que eso no fue el mejor que la temporada de Modric. Y entiendo perfectamente lo brillante que fue Modric, fue fundamental para Croacia y ayudó a llevarlo hasta la final del mundial, además de ayudar al Real Madrid a conquistar su tercera Champions League consecutiva. Pero cualquiera que piense que Modric llevó él solo a Croacia hasta la final, simplemente no tiene ni idea de los buenos que fueron Mario Mandzukic, Ivan Perisic e Ivan Rakitic durante aquel torneo. Y por más importante que consideres a Modric en aquella tercera Champions consecutiva del Real Madrid, de ninguna manera puede ser más importante que los 15 goles de Cristiano Ronaldo en solo 13 partidos de Champions esa temporada. Aquel año no solo ganó el Balón de Oro, también fue elegido futbolista del año de la Serie A y mejor mediocampista de la temporada 2002-2003 por la UEFA. Sin embargo, realmente solo mantendría ese nivel durante una temporada más, antes de empezar a mostrar las primeras señales del declive. Su inclusión en el equipo del año de la UEFA en 2005 sería el último gran reconocimiento individual de su carrera. De hecho, durante sus 8 temporadas en la Juventus antes de retirarse, Nedved estuvo cerca de un par de ocasiones, pero nunca volvió a conseguir ayudar a su club a conquistar otro gran título después de aquel año del Balón de Oro. Y no me malinterpreten, Nedved fue un jugador increíblemente brillante y de una calidad extraordinaria. Sin ninguna duda, uno de los mediocampistas más destacados de su generación, especialmente durante esos 2 años en los que alcanzó su mejor nivel. Pero sigo creyendo que le robó el Balón de Oro a Thierry Henry, porque podés ver por vos mismo la calidad que tenía Nedved como jugador y el nivel que consiguió mantener durante prácticamente toda su carrera, pero incluso en su mejor momento, incluso durante su premio absoluto, todavía había algunos cuantos futbolistas que en mi opinión eran mejores que él y que nunca ganaron el premio. Y parece que ese sentimiento también es compartido por muchos hinchas, que con el paso del tiempo terminaron reconociendo que lo que hizo Henry fue simplemente mucho más impresionante. Por eso, por más grande que haya sido Pavel Nedved, para mí siempre será el hombre que le robó el Balón de Oro a Thierry Henry.